respuesta es que lo que nació de nuevo fue nuestro espíritu, pero nuestra alma necesita ser transformada y renovada. Esa área necesita sanidad y liberación. Bien, antes de ir a esto, están en libertad de poder preguntar cualquier cosa. Antes de ir, ¿cuántas veces le ha pasado que vino al camino del Señor, pero quizás no podía soltar cosas del pasado? A mí me ha pasado. A mí me ha pasado y me ha llevado tiempo, me ha llevado años poder entender esta faceta. Y la palabra de Dios me dice que somos nueva criatura. Y es verdad, la palabra no miente. Somos nueva criatura. Pero lo que es nueva criatura o el nuevo nacimiento es el Espíritu. Entonces, como Lule nos ha mostrado acá, somos un ser tripartito. Este eres tú. Pero dentro de ese ser hay un cuerpo, el envase, lo que se ve por afuera, hay un alma y hay un espíritu. ¿Se entiende? Somos tripartitos. Fíjense en la conciencia, nuestro Dios es un Dios trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero también la palabra de Dios nos dice que Él nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Amén? Bien, ahora sí. Sí, que también lo primero que nos preguntamos, como nosotros aceptamos al Señor, somos hijos de Dios y todavía nos pasan cosas, pero es como yo leí anteriormente, que es porque es que nosotros nacimos de nuevo, pero nuestro espíritu nació de nuevo. Pero es nuestra alma es la que necesita ser transformada y hacer sanidad interior y liberación para curar todas las heridas, no sé si me explico. Y dice, ¿cuál es el proceso? El proceso consiste en exteriorizar situaciones, confesar pecados personales y de nuestros antepasados, renunciar y romper todo poder oculto y reafirmar nuestra fe en Dios para liberarnos. En este proceso se reclama la restauración del alma, sanidad espiritual, bienestar y paz interna. Cuando esto ocurre, por lo general, los padecimientos físicos que se originan en el espíritu son también sanados. ¿Se escuchaba eso? No funcionó. La tricotomía del hombre, como dijo Johnny, espíritu, cuerpo y alma. ¿Sigo? El hombre es un espíritu que tiene un alma y que vive dentro de un cuerpo físico. ¿Se entendió? Cada una de estas partes tiene divisiones. Por ejemplo, vamos a arrancar con lo que es espíritu. El espíritu tiene 3 divisiones. Ahí. El espíritu tiene 3 divisiones: comunión con Dios, intuición y conciencia. El alma tiene las otras 3 divisiones, que es voluntad, emociones y mente. Y el último, que es el cuerpo, que sería la materia física. Si ustedes quieren, lo pueden anotar o después lo piden y nosotros se lo pasamos. En el cual nosotros nos queremos abocar, o el material está abocado, es en el alma, donde en el alma encontramos la falta de perdón, la raíz de amargura, el pecado, las cosas que no podemos soltar, pasan por ahí. Por eso vamos a ver muy rapidito lo que es el espíritu, para poder entender, y esas 3 facetas que en el espíritu se están, para poder luego abocarnos a lo que es el alma. Dijimos que en el espíritu está la comunión con Dios, intuición y conciencia. Yo le voy a dar el significado de espíritu. Es el hombre interior, la parte invisible del ser humano, la naturaleza espiritual del hombre, la que da la capacidad de comunicarse con Dios y a su vez se divide en 3 partes: comunión, intuición y conciencia. La comunión es el medio por el cual nos unimos a Dios, nos comunicamos con Dios y desarrollamos una relación íntima con Él. ¿Esa se entiende? Usted cada vez que entra a orar, ¿qué es lo que hace con Dios? Trata de tener un diálogo, una comunión. Eso está en el espíritu. ¿Se entiende? Cuando usted ora, ora por el espíritu. Su espíritu ora, el espíritu de Jonathan, de Mariela, ora y se comunica con el Señor. Que Dios es espíritu también. Pero lo que hay ahí es una comunión.
que la comunión se mueve a través del Espíritu. Intuición. Es la percepción interior, el canal por el cual el Espíritu Santo nos guía, nos da la dirección y nos habla. Es el reconocimiento básico de una verdad sin la participación del razonamiento lógico. Bien, esa también relativamente sencilla y la entendemos. El canal que me ayuda a tener esa comunión con Dios es la intuición, que es guiada por el Espíritu Santo. Ahí donde ya mi conciencia no razona. Donde no razona en el sentido de, cuando hablo de la palabra razonar, de razonar lo que estoy haciendo con Dios. Ese diálogo, ese fluir que hay con Dios. ¿Se entiende? ¿O me puedo dar a entender mejor? Y la conciencia es la capacidad dada por Dios que nos permite distinguir entre el bien y el mal. Es la brújula espiritual que nos guía a discernir y tomar decisiones correctas. Correcto, eso también, muy fácil, muy aplicable, nuestra conciencia. ¿Qué pasa cuando nos acercamos al peligro? Tu conciencia te advierte que hay peligro. Al corazón te empieza a palpitar y te comienza a latir porque hay peligro. O cuando hicimos algo y está mal. Muchas veces el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, pero tu conciencia te hace saber que lo que hiciste está mal. Lo que hicimos está mal. Eso sería lo que es espíritu. Eso es simplemente espíritu. Que yo sé que todos ustedes la tienen, pero en esto sumamente claro, entienden sobre esto. Pero el profundizar es sobre el alma. Ahora vamos con el alma, que el alma está dividida en voluntad, emociones y mente. Vamos a ver primero voluntad. Primero le voy a decir lo que es el alma. Alma es el asiento de la voluntad, las emociones y la mente. Es la parte del creyente que no nace de nuevo, sino que requiere sanidad interior y liberación con el fin de ser renovado y transformado. Me quiero detener en esto. El alma es el centro de las emociones. Cuando usted está feliz o cuando usted está triste, es el reflejo de su alma. Cuando yo lloro, estoy alegre, estoy contento, es el reflejo de mi alma, no de mi espíritu. Es de mi alma. Por eso es el apunte de entender bien lo que es el alma. Cuando yo soy una persona que por todo me quejo, soy una persona rezongona y demás, es el reflejo de mi alma. Lo que se está manifestando en un cuerpo físico hacia afuera, hacia usted, hacia mi familia o hacia mí mismo. Cuando nacemos de nuevo, la obra de Cristo en nuestro espíritu es perfecta. Nos convertimos en hijos de Dios, vamos al cielo y nuestro nombre queda escrito en el libro de la vida. Sin embargo, nuestra alma aún no ha sido cambiada. Nuestra voluntad, emociones y mente no han nacido de nuevo, por lo que siguen atadas al pasado, arrastrando cadenas de maldición y obedeciendo órdenes de autocondenación. Ya. En este punto es un punto muy importante, porque muchas veces nos encontramos con cristianos que tienen años en el camino del Señor, pero no han podido abandonar o dejar cosas de su pasado, o vienen trayendo maldiciones de su propia generación, de su propia familia. ¿Por qué? Porque todo eso está arraigado al alma. Pero si soy cristiano, si sos cristiano, tu espíritu nació de nuevo. Sos nueva criatura, pero el alma no nace de nuevo. El alma es donde hay que forjarla, donde hay que trabajarla, donde hay que sanarla, donde hay que restaurarla, y Dios tiene que sanar esa parte de nuestra alma. Claro, ¿qué hacer? El alma necesita dos cosas: ser renovada y ser transformada, como decía John. En Romanos 12:1-2 dice: la falta de renovación y transformación del alma es la causa de que muchos creyentes continúen con heridas emocionales, malos pensamientos y deseos de rebeldía. Romanos 12:1-2, si lo quieren anotar después lo leen. No sé si vos lo tenés ahí. No. La falta de renovación y transformación del alma es la causa de que muchos creyentes continúan con heridas emocionales, malos pensamientos y deseos de rebeldía. Eso es lo que explicaba Johnny anteriormente, que yo lo leí. ¿Se va entendiendo acá? Sí. ¿Podemos entender? ¿Qué hace el nuevo nacimiento en nuestro espíritu?
¿Qué hace? Cambia nuestro corazón y nuestro espíritu, nos da la posibilidad de comunicarnos con Dios, nos permite conocer a Dios y su voluntad, nos da la habilidad de ser verdaderos adoradores. Por lo tanto, todo creyente debe pasar por el proceso de restauración de su alma, convencido de que la redención perfecta, efectuada por Jesús en la cruz, fue más que suficiente para liberarlo y sanarlo de las heridas del pasado. Para confirmar esto dice el libro de Ezequiel 36:26. Dice, yo daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón nuevo de carne. Dice el libro de Ezequiel. La característica del alma le voy a decir ahora. El alma puede llegar a traer algunas características que nos hacen recordar a un burro, por ejemplo. Ahora, dame un segundito ahí. Acá nos vamos a sentir muy identificados a veces cuando tenemos ciertas actitudes que decir, che, ¿por qué reacciono así? ¿Por qué soy así? ¿Por qué tengo que contestar así? Acá lo vamos a ver. ¿O por qué hablo igual que mi papá o contesté igual como contestaba mi mamá? Y acá vamos a empezar a ver esto. ¿Sigo? Sí, acércate nomás. Una de las características del alma, por ejemplo, nos hace recordar a un burro. Por ejemplo, porque ¿cómo es el burro? Es testarudo, rebelde, rudo, desobediente. Esencialmente en el alma es donde reside el egoísmo, la vanidad, la jactancia, la vanagloria, la idolatría, la ostentación, el orgullo y la arrogancia. Esa naturaleza necesita ser renovada y transformada. El alma necesita ser cambiada. De todo lo contrario, no podremos disfrutar la vida abundante de Dios. Tenemos que aprender a tener el control sobre nuestra alma. El alma debe estar bajo control del espíritu, que ya ha sido renovada por medio de la sangre de Cristo. Se entiende que si yo lidio con la rebeldía, con la arrogancia, con la altivez, con la baja autoestima, que muchas veces eso también viene del alma, eso es una señal de que mi alma tiene que ser transformada, que tiene que ser renovada. Y esto muchas veces lo vuelvo a insistir, ¿por qué? Porque muchas veces en el Evangelio se ha enseñado que si aceptaste al Señor en tu corazón y sos una nueva criatura y tenés a Jesús en tu corazón, ya todo eso no hay. Pero miren, yo los años que tengo como pastor y conociendo al Señor, muchas veces tuve que ministrar sobre este mismo tema. Sobre esto. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir, el espíritu nace de nuevo, pero nuestra alma no, es la que tiene que ser transformada. Eso sería todo sobre el alma y ahora vamos a ver lo que es voluntad, que son una de las partes que está en el alma. Correcto. Es la facultad para hacer o no algo. Aquí es donde reside la capacidad de decidir. El ser humano es un agente moral libre de elegir entre el bien o el mal. Y la voluntad es la fuerza que abre o cierra todo acto de elección en nuestra vida, incluyendo pensamientos, pasiones y emociones. La voluntad del hombre trabaja en conjunto con nuestra mente y emociones. El ejercicio de nuestra voluntad nos da la capacidad de decidir lo que queremos ser y hacer. Por eso, ser salvo o condenado no depende de Dios, sino de nosotros mismos. Por eso mismo, recibir a Cristo o rechazarlo es un acto de nuestra propia voluntad. El hombre tiene voluntad soberana para elegir si hace lo bueno o lo malo. Esto también le permite decir si sirve a Dios o sirve al diablo. Dios no tiene prisiones en el cielo. Es importante tratar con nuestra vieja voluntad, a fin de hacer lo que a Dios le agrada que hagamos. Bien, y en este punto, ¿les ha pasado de lidiar con su propia voluntad? A mí sí, de hacer cosas que quizás sos impulsado a hacerlas, pero sabés que estaban mal, o quizás sabés que no estaban tan bien.
¿Qué es lo que habla ahí? Es dentro de tu alma la voluntad. Tanto para hacer el bien como para hacer el mal. Como para servir a Dios o servir al enemigo. Haciendo uso de su voluntad, el hombre se irá formando según lo que piensa y de acuerdo a su vivencia en el ambiente donde se desarrolla, emocional y culturalmente. Todo esto determina lo que el hombre será. El hombre no regenerado siempre se inclinará a pecar contra Dios. Por ejemplo, la desobediencia es un acto de nuestra voluntad. Dice la palabra de Dios que el alma que pecare ciertamente morirá. Entonces, si somos dueños de nuestra voluntad, ¿por qué muchas veces nos cuesta dejar de hacer algo? La respuesta es porque la mente no renovada envía constantemente pensamiento a las emociones que aún no están sujetas al espíritu. Entonces, mente y emociones buscan seducir a la voluntad. Por esa razón, el hombre no puede parar por sí mismo de hacer las cosas que saben que desagradan a Dios. Dios ha puesto sobre la vida del hombre una barrera que él mismo no traspasa y se llama voluntad. Esa barrera tampoco la puede cruzar el enemigo, así que si el que gana terreno en nuestra vida es porque nosotros mismos, por nuestra soberana voluntad, se lo hemos permitido. Esto nosotros lo llamamos que tenemos el libre albedrío. Recuerden que eso lo hemos nombrado, se nombra y sabemos que usted tiene la decisión de hacer lo que a usted le parece que está bien, tanto sea para bien o tanto sea para mal. Dios jamás va a forzar algo en contra de su voluntad. Él no se va a meter en un lugar donde no le abren el corazón o donde no está la voluntad para que Dios sobre en ese lugar. ¿Se entiende? ¿Nos podemos dar a entender? La voluntad del hombre consta en 5 capacidades: decisión, intención, propósito, elección y deseo. Se lo vuelvo a repetir: decisión, intención, propósito, elección y deseo. Es allí donde se originan las decisiones, intenciones, propósito, elecciones y deseo. La esencia de la rebelión es porque siempre lo que queremos es por hacer siempre lo que queremos. Por eso, cuando un creyente no renueva su voluntad, siempre va a querer satisfacer los deseos de la carne. Bien, esto lo habla muy bien el libro de Gálatas. No satisfagáis los deseos de la carne, que son adulterio, fornicación y lo por una lista, un choclo grandísimo. ¿Por qué te dice esto? Porque la voluntad nuestra no fue sometida a la voluntad de Dios. Por eso muchas veces, hermano, y acá yo me siento identificado cada vez que leo esto. Por eso muchas veces cuando uno inicia en el camino, y yo particularmente cuando inicié, lidiaba con cosas de mi pasado, porque yo no estaba sometiendo mi voluntad a la palabra de Dios, a lo que Dios quería para mi vida. Ese es el concepto que necesitamos comenzar a entender. Si vos o yo o nosotros estamos todavía lidiando con la voluntad y estoy siendo excitado a hacer cosas que van en contra de la voluntad, escuchen, de la voluntad de Dios, yo necesito someter mi propia voluntad. ¿A quién lo someto? ¿A usted, pastor? No, a Dios. ¿Se entiende? ¿Puedo leer las preguntas? ¿Comenzamos por ahí? Sí, ¿cómo lidiamos con nuestra voluntad? Escuchen, ¿cómo lidiamos con nuestra voluntad? Yo soy aquel que está luchando con la voluntad. ¿De qué? De hacerlo malo, el deseo de hacerlo malo. Y me gana, y es mi voluntad que va a hacerlo malo. ¿Cómo lo lidiamos? 3 puntos. Rindiéndola, quebrantándola y vaciando y llenándola con la voluntad de Dios. Así yo voy a poder rendir mi voluntad para no caer en pecado, para no caer en tentación, para que mis pies no se vayan caminando hacia la maldad. ¿Cómo rendimos nuestra voluntad? Esto es lo importante. La palabra de Dios habla de ciertos términos que nos enseñan que el rendir nuestra voluntad es un acto de elección. La Escritura usa términos tales como renunciar, despojarse y quitarse. ¿Qué es lo que quiere decir?
Si yo estoy lidiando con la rebeldía y mi voluntad se inclina, camina hacia la rebeldía, el Señor me dice, tenés que hacer esto. Primeramente renunciar. La palabra renunciar significa estar muerto. Después, despojarse. Esto alude a deshacerse de algo que me está haciendo mal. No, lo tengo que dejar. Yo, como dice la Escritura, si sos tentado, salí corriendo, huí de la tentación. Bueno, así nos habla. Despojarnos. Quitarse. Dice el libro de Efesios, quitarse de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿De dónde sale eso? De mi voluntad, de mi alma. De ahí salió. ¿Se comprendió? Amén. Hacer morir. Sí, perfecto. ¿Querés decirlo? Hacer morir fue lo terrenal en nosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Eso está en Colosenses 3:5. Y volviendo de vuelta al tema, quizás usted dice, pastor, pero yo no hago esas cosas, no estoy en brujería, no estoy en esto. Pero ¿qué pasa en nuestro diario andar? ¿Qué pasa con las pequeñas cosas? ¿Qué pasa con eso donde la voluntad me incita a hacer lo malo? Bueno, ahí donde yo necesito someter mi voluntad a Dios y analizarme. ¿Está bien lo que estoy haciendo? Por más que mi voluntad me llame a inclinar a hacerlo mal, mi alma tenga el deseo de hacerlo incorrecto. ¿Está bien? No, yo necesito someterla a Dios. Ahí cuando necesito renunciar, y cuando hablamos de renunciar, hable con Dios, Señor, yo renuncio a esto. Renuncio a los malos pensamientos, que mi voluntad se vale en los pensamientos, se vale en las cosas sucias y perversas. Renuncio, me despojo, lo quito de mi vida y lo hago morir, muero a eso. ¿Se entiende? Dios no nos obliga a hacer ninguna de estas cosas, somos nosotros los que debemos tomar la iniciativa de renunciar a esas áreas de nuestra vida que no le agradan a Dios. Tenemos que hacer morir todo lo malo y quitar de nosotros aquello que Dios nos impide crecer espiritualmente, que nos impide crecer espiritualmente. Desde hoy comienza a renunciar a la amargura, a la ira, al pasado y a todo deseo de la carne. Cuando estamos decididos a hacer la perfecta voluntad de Dios, todas sus promesas serán sí y amén. ¿Escucharon esto? Renunciar. Miren, yo un consejo que les doy, a partir de ahora, agarren una hoja y un papel, decirle, Señor, ¿qué es lo que tengo que renunciar? Y anótenlo, guárdelo. Si no lo quiere compartir con su familia porque le da vergüenza, póngale un candadito, guárdelo bajo el colchón, donde usted quiera, y anote. Y si tiene esa libertad, péguelo en un lugar donde usted lo pueda ver. Y diga, tengo que renunciar a esto, tengo que renunciar a la ira, tengo que renunciar al enojo, lo que usted está lidiando. Y renuncia, repita, Señor, renuncio a la ira, Señor, renuncio al enojo, renuncio a los malos pensamientos, me despojo. Y aliméntese de la palabra de Dios para poder hacer y someter su voluntad a Dios. Sigue, ¿cómo se quebranta la voluntad? Sí, pero... Nuestra voluntad es quebrantada cuando Dios, en su infinito amor, nos disciplina, tal como un padre corrige a su hijo. En Proverbio 3:12 dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Hay tres maneras de conocer la voluntad de Dios. Permitidme un segundito. Dice, nuestra voluntad es quebrantada cuando Dios nos disciplina. Sé que no nos gusta que nos disciplinen, que no nos gusta. Quizás nos es incómodo, dice la palabra. Pero si nos dejamos disciplinar por Dios, es una señal que vos y yo estoy sometiendo mi voluntad pecaminosa a la voluntad de Dios. Es porque estamos yendo por buen camino. ¿Se entiende? Hay tres maneras de conocer la voluntad de Dios: por iluminación, por revelación y por dolor. Por iluminación la entendemos y la hacemos. Por revelación el Espíritu Santo le da a conocer y la cumplimos. Por dolor, el dolor tiene que ver con la circunstancia dolorosa que Dios permite en nuestra vida
las cuales utiliza para llevarnos a cambiar. Casi siempre el mayor obstáculo que encontramos para hacer la voluntad de Dios es nuestra propia voluntad, nuestro yo. Bien, esto es muy fácil y se van a reír quizás, pero Dios hace voluntarioso a los que quizás muchas veces no quieren ser voluntariosos. Pero cuando hay un corazón predispuesto que dice, Señor, yo quiero cambiar, estoy decidido a cambiar, una de las cosas que primero pasa, viene la iluminación. ¿Lo entendiste? Quizás como una charla de ahora. Che, lo que estás haciendo está mal. No sabía que lo estaba haciendo mal. La iluminación. Te corregís en base a eso. Lo entendiste, lo aplicaste para tu vida, te acomodaste. Sometiste tu voluntad. Pero también nos puede pasar que sea por la revelación. La revelación de su palabra, la revelación de la palabra de Dios sobre algo, sobre tu propia vida, en una área donde dijiste, uy, mira, lo pude entender, lo comprendí. Era así y no lo sabía. Se te fue revelado, diste marcha atrás a lo que estabas viviendo y corregiste tu voluntad. Pero ¿qué pasa cuando esas dos cosas no se cumplen? O cuando no las queremos cumplir. Ahí viene el dolor. Ahí viene lo que no nos gusta pasar. Ahí es cuando el Señor te viene y te mete en un proceso de dolor, de sufrimiento. Parece que te puso una manta de silicio. Y ahí cuando comenzás a ser introducido en un desierto de dolor. Y el dolor termina siendo la materia o la herramienta de Dios para enseñarte. ¿Cuántos cabezones como yo pasaron que a través del dolor Dios les enseñó? Yo me afirmé al Señor a través que Dios usó esa herramienta, el dolor. Y ahí tuve que tomar la decisión de seguirlo a Dios. Entonces, el dolor fue lo que Dios usó y muchas veces quizás usa para tu vida, para la tuya. ¿Para qué? Para que digas, cabezón, cabezona, lo que estás haciendo, que es tu voluntad, a mí no me agrada. Yo quiero que la sometas a la mía. Yo quiero que tu voluntad sea sometido a lo mío, para yo guiarte por buenos caminos. ¿Cómo vaciar nuestra voluntad? La renovación de nuestra mente se inicia cuando empezamos a oír la palabra de Dios. Esta produce un deseo. Como ya sabemos, los deseos se encuentran en la voluntad. Cuando nuestra mente comienza a renovarse, todo deseo mundano desaparece y surgen buenos deseos. Es entonces cuando la voluntad de Dios se manifiesta en nuestra vida. Ese punto es muy importante. Iglesia, ¿estamos lidiando con nuestra voluntad? Necesitamos someternos a la palabra de Dios. Dediquemos más tiempo a la palabra de Dios. Leamos más, escudriñemos más y entendamos qué es lo que Dios me está pidiendo a mí que yo haga. En Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Acerca de esto, Juan y Pablo respectivamente dijeron, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Someter nuestra voluntad será un sacrificio a Dios. Solo así podremos comprobar o experimentar en persona la transformación continua en nuestras vidas. Busquemos a Dios con responsabilidad y entonces sabremos cuál es su voluntad sobre nosotros. ¿Sigo con las emociones? Sí. Eso sería lo que es voluntad. ¿Cómo estamos con ello? Compartimos un cachitito y ya cortamos. Compartimos un poquito de emociones. Sí. Bueno, las emociones forman parte del cuerpo del hombre, donde se envuelven los sentimientos y los afectos. Estos se activan a través de nuestros sentidos: vista, gusto, tacto y olfato y oído. Hay emociones negativas, tales como la tristeza, ira, vergüenza, dolor, miedo, celo, confusión y odio. Igualmente existen emociones positivas, entre lo que se destacan amor, gozo, paz. La realidad de las emociones. Jesucristo realmente enfrentó todas las emociones y los sentimientos de la vida humana y lo hizo esencialmente para proveernos de recursos con el fin de que pudiéramos controlarlas.
La persona que vive motivada solamente por sus sentimientos y renovar y fortalecer a diario su mente, conforme a la palabra, restará valor e importancia a los principios bíblicos. ¿Sigo? Sí, sí, no. Para quienes viven por emociones, a unas tristezas intensas les seguirán gran gozo y júbilo. A un gran entusiasmo les sobrevendrá una gran depresión. Según la Biblia, el profeta Elías se sintió desanimado después de triunfar sobre los profetas de Baal y decapitarlos. Es posible que el ascenso y descenso de las emociones no solo califiquen al creyente para andar en el espíritu, sino que también lo empuja a andar en la carne. Cuando el espíritu comienza a dirigir la vida de un hombre, las emociones tienden a controlarse. Por tanto, debe entenderse que el silencio total de las emociones es una condición para caminar en el espíritu. En este punto quiero que juntos podamos reflexionar y podamos entender cuál es el diseño de Dios para tu vida y para la mía. Estamos hablando del alma y entendimos que en el alma tenemos la voluntad, pero también tenemos las emociones. Las emociones, lo de sentir dolor, sentir tristeza, sentir gozo, sentir llanto. Pero yo me quiero parar en esto, que lo he visto en muchas oportunidades y me da pena, o quizás no se ha entendido o no se ha comprendido. El cristiano nunca, pero nunca, iglesia, tiene que ser movido por sus emociones. El cristiano verdadero tiene que ser movido por el Espíritu. La palabra dice que aquel que es direccionado por el Espíritu, dice que son como las olas del viento, las olas del mar, que son llevadas por el viento de un lugar a otro. El que es guiado por el Espíritu. El emocionalista hoy está arriba, mañana está abajo. Hoy sirvo, mañana no sirvo. Hoy peco, mañana me santifico. Hoy congrego, mañana no me congrego. Hoy trabajo, mañana no trabajo. ¿Por qué? Porque soy direccionado por las emociones. ¿Se entiende? Y mira, hermanos, esto en la vida fuera del camino del Señor, usted va a ver que, me atrevería a decir, un 70% de las personas son movidas por lo que sienten. Son movidas por el sentimiento. No, fue una señal. No, yo sentí en mi corazón. No, yo percibí esto. No. Y sentimientos. Cuando usted y yo tenemos que movernos por el Espíritu. Pero ¿cómo hago, pastor? Es lo que hoy te hablaba. Hay que someter la voluntad a la voluntad de Dios y someter mis emociones a la voluntad de Dios. ¿Por qué, iglesia, es necesario entender esto? Porque cuando Dios te habla y Dios te direcciona y quizás vaya en contra de tu voluntad, vos vas a hacer caso a lo que Dios te dice, no a tus emociones. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se ha entendido? Bien. Seguimos un cachito más y ya cortamos. Dos calladitos. Inspiración y emoción. La inspiración es impartida por el Espíritu Santo y nos permite y no necesita estímulo alguno para funcionar. La inspiración nace de nuestro interior. Las emociones son influenciadas por las circunstancias externas, de modo dependiendo de los sucesos exteriores. Nuestras emociones se verán afectadas positivas o negativas. Un creyente que en un momento se siente en el tercer cielo por algo bueno que le ocurrió y en otro momento se deprime por algo malo. Claramente está siendo controlada por sus emociones. Correcto. Por eso dice inspiración. ¿Inspiración de qué? Inspiración a través del Espíritu Santo. Usted es inspirado a hacer algo. Es impulsado a través del Espíritu Santo a su espíritu a hacer algo. Es diferente cuando yo me muevo por emoción. Ay, bueno, sabes que la canción estuvo tan linda y me emocioné y quise hacer esto. ¿Es de Dios? No, no es de Dios, son emociones. Son emociones. Fuiste movido por las emociones, por las circunstancias que estabas viviendo, fuiste movido. ¿Se comprende? ¿Cómo afectan las emociones en nuestra vida? Sí.
Primero, influyen en las relaciones con otros, somos el producto de experiencias pasadas y nuestras reacciones son consecutivas. ¿Puedes leer de vuelta ese mismo? Influyen en las relaciones con otros, somos el producto de experiencias pasadas y nuestras reacciones son consecuencias de las afirmaciones o heridas que experimentamos en el pasado. ¿Y la pregunta cómo era? Por ejemplo, ¿cómo afectan las emociones en nuestras vidas? Correcto. ¿Cómo sos afectado? Tus emociones, ¿cómo afectan tu vida? Afectan tu vida y afectan tu entorno. Y el mío también. En una familia donde vos tenés una persona que es inestable emocionalmente, o te puede edificar una familia o te la destruye. Una persona que emocionalmente tiene ira, tiene enojo, tiene baja autoestima o tiene pensamientos de querer dejarlo todo, esa persona o te puede construir o te puede derribar todo lo que Dios quería construir en tu vida. Entonces, no te olvides que muchas veces eso son consecuencias del pasado. Y ahí es donde queremos llegar. Consecuencias del pasado. ¿Por qué pasa eso? Por alguna consecuencia, algo que pasó que afectó tu alma, o en el presente o en el pasado. ¿Se comprende? Por eso es necesario de que nuestra alma sea transformada. Yo tengo un ejemplo acá, por ejemplo, una mujer o un hombre que fue abusado por una persona estará siempre a la defensiva. Cuando inicie cualquier otra relación, una persona con raíz de rechazo no podría manifestar sus emociones y como consecuencia desarrollará una baja autoestima. Una persona con... Aguárdame un segundo todavía. Nos ha tocado, como ministros de Dios, ministrar tristemente personas que han pasado por abusos sexuales. Uno de los problemas que tienen esas personas son baja autoestima. Se creen menos. Y esto es necesario que usted lo pueda aprender. Quizá usted nunca ha vivido esto, pero se encuentre con gente en su barrio, en su familia, que quizás están viviendo esto. El primer síntoma que va a ver a la persona es baja autoestima. Se siente menos, se siente basura, que nadie lo quiere, que todo lo dejan a un lado. Es porque en algún momento de su vida hubo un abuso, o posible abuso, o quizás alguien que quiso sobrepasarse sobre esa persona. Nos ha pasado de entender con los años y ministrar personas que esas personas cuando forman una familia hasta aún tienen problemas en su intimidad. Porque le viene el pasado, salen los recuerdos del alma al presente y no pueden tener una relación íntima con su compañera o con su compañero. ¿Cómo haces para tratar eso? Yendo a un psicólogo, bueno, no un psicólogo que te dé 2 o 3 pastillas, ¿no? Porque es problema del alma. Y el alma hay que sanarla. Ahí hay un alma herida. En esa área hay un alma herida y esa alma tiene que ser sanada y transformada por Dios para que vos puedas encaminarte a lo que Dios quiere para tu vida. ¿Podemos leer el otro ejemplo? Sí, no, dice que cuando la persona tiene baja autoestima, se comporta soberbia, tiránicamente. Sí, eso. Después, el 2 será un obstáculo para nuestra fe. Si nos dejamos guiar por las emociones, será muy difícil creer la palabra de Dios. Siempre vamos a querer ver primero para después creer. Lo que el creyente debemos caminar por convicción y no por emoción. Las heridas emocionales impiden entregarse en el cuerpo de Cristo efectivamente y convivir en amor sin temor a ser rechazado. Las heridas del pasado están dañando su presente y su felicidad. Esto habla de que las personas que han pasado por alguna situación de ese tipo o de otro similar y se mueve por las emociones y te moves por las emociones, lo primero que quiere hacer esa persona es ver para creer. Cuando Dios te dice al revés, te dice, mira, no es por vista, es por fe. Entonces, si nosotros como cristianos estoy lidiando con mis emociones, lo primero que va a hacer esto, va a ser una muralla para que crezcas en fe, para yo poder creer en fe. Entonces me va a frenar, en mi vida espiritual me va a frenar. ¿Por qué? Y porque Jonathan se mueve por las emociones.
y yo le hablo por mi palabra que crea. No, pero Jonathan quiere ver para creer. Es como el famoso dicho que dicen afuera: yo si no veo no creo. Bueno, te estás moviendo por las emociones. Dios te dice: por fe, no por vista. Hay que caminar por fe y no por vista. ¿Se entiende? Es así, eso y terminó. El mecanismo de defensa que utilizamos cuando estamos heridos. Muchos creyentes que han sido heridos esconden el dolor en lo profundo y evitan por todos los medios hablar de ello. Otro usa mecanismo de defensa como proyectar rechazo. Este caso se da cuando la persona siente y muestra un rechazo al reconocer que ha sido herido. Prefiere negarlo, rechazar la idea, antes de enfrentarse con ella y hacer algo para sanarse. Otro es la autojustificación. Es un mecanismo de defensa utilizado por la persona herida cuando se siente incapaz de aceptar la responsabilidad que le corresponde sobre sus actos. Prefiere poner cualquier excusa, por más inverosímil que sea, antes que reconocer que algo no está bien en su vida. Aislamiento. Esto sucede cuando la persona herida decide apartarse del resto, rechazando toda posibilidad de ayuda y prefiriendo de esta manera permanecer aferrado a sus heridas. Terminamos ahí. Yo quiero que podamos juntos analizar esto. Voy a pasar un poquito para adelante porque estoy como vos, no me mola. Yo creo que juntos podemos entender esto. Seguramente en algún momento de nuestra vida nos han lastimado. Seguro que sí. Somos de ser humanos, vivimos en un mundo donde los otros también se equivocan, donde nosotros también nos equivocamos, o nos hirieron o nosotros herimos a los demás. Entonces, mi pregunta hoy es para mí, y hacétela para vos. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Hay heridas en tu corazón? Y pastor, quizás sí, puede ser que haya heridas. ¿Y cómo sé si hay heridas? Muy fácil. Mira, proyecto rechazo. Si hay rechazo en mi corazón de continuo, ahí prefiero tenerlo lejos antes de cerca. Hay como un rechazo hacia la persona. Puede ser que todavía esa herida está abierta. Quizás tengo una autojustificación. Uso la justificación para no llegar, para no ir, para no asistir, para diferentes cosas. Trato de todo justificarlo por un momento, por algo. Es una señal, pues algo que me está diciendo, una alerta. Hay una herida y no está cerrada. Y el aislamiento. El aislamiento es algo que por ahí las personas que están pasando por depresión, es muy normal para esto. Y quizás vos no estás pasando por depresión, pero sí hay una herida en mi corazón. Y lo primero que hago es aislarme. No, prefiero estar solo. Prefiero que esto se me pase solo. Prefiero que esto quede así. Me aísle. Entonces, si eso hay en mi corazón, o esos síntomas se revelan, es una señal de que puede haber una herida en mi corazón. Hasta acá lo dejamos, iglesia. Espero que le haya servido. Le animo a poder analizarnos, a ver nuestra alma y a pedirle a Dios. Quiero animarte que puedas hacer ese trabajito de anotar en un papel las cosas que hay que renunciar, que comiences a renunciar. Acordate de la voluntad del alma, acordate de las emociones y hoy de las heridas del alma. Acordate de eso. Y deseo que seas un hombre y una mujer, que seas movida, no por la parte almática, sino por el espíritu. Amén. Bien, oramos para cerrar y nos retiramos. Le damos gracias a Dios.